Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llena de entusiasmo saber que están por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les tocará el corazón tanto como a mí. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, un universo que nos ha regalado historias inolvidables, personajes entrañables y, por supuesto, el ingrediente secreto que nos hace suspirar, el romance. Y no cualquier romance, sino el de dos estrellas que brillan con luz propia, dos nombres que resuenan en los oídos de millones de personas en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para revivir una historia que nos mantuvo al borde del asiento, soñando y especulando? ¿Están listos para explorar cómo, a pesar de las expectativas y los anhelos, el amor, la amistad y el éxito profesional pueden entrelazarse de maneras inesperadas y maravillosas? Pues quédense conmigo porque este vídeo va a estar imperdible. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y reflexiones. Y como siempre, antes de que empecemos a desentrañar esta cautivadora historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo, porque viene mucho más contenido emocionante. Y no olviden dejar su me gusta si este tema les apasiona tanto como a mí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más y más contenido sobre sus series y actores favoritos. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para aquellos que son nuevos en este canal, o quizás aún no estén completamente sumergidos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentosísimos actores, son los protagonistas de una de las series más exitosas, queridas y comentadas de los últimos tiempos, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. La serie, emitida en numerosos países, rápidamente conquistó los corazones de millones de espectadores gracias a su trama fresca, sus personajes cautivadores y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. En Pájaro Soñador, Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo de renombre, aventurero y de espíritu libre, con un pasado misterioso y un corazón que aparentemente parecía difícil de conquistar. Demet Özdemir, por su parte, daba vida a Sanem, una joven soñadora, ingeniosa y llena de energía, que trabajaba en la agencia de publicidad de sus hermanas y que, sin buscarlo, se veía envuelta en un torbellino de emociones y enredos románticos. La historia de amor entre Can y Sanem, llena de malentendidos, risas, lágrimas y momentos inolvidables, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, simplemente, explosiva. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, la forma en que se complementaban y se desafiaban mutuamente, traspasaban la pantalla y llegaban directo al corazón de los espectadores. La conexión entre ellos era palpable, real, y eso, inevitablemente, generó una ola de especulaciones y rumores. Sus personajes Can Divit y Sanem nos hicieron reír a carcajadas, emocionarnos hasta las lágrimas y suspirar con cada encuentro, cada declaración de amor, cada abrazo. La intensidad de sus interpretaciones, combinada con la belleza de la fotografía, la música y los escenarios de la serie, crearon una experiencia televisiva que marcó un antes y un después para muchos. La serie nos recordaba que el amor podía ser caótico, impredecible, pero también increíblemente hermoso y transformador. Y como suele suceder en estos casos, la magia que emanaba de la pantalla se tradujo en una curiosidad y un interés desmedido en la vida personal de los actores. Los fanáticos, embelesados con la pareja en pantalla, soñaban con que su amor se extendiera a la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, análisis de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Los shippers, como se les conoce a los fervientes seguidores que anhelan que dos personas tengan una relación romántica, multiplicaron sus esfuerzos y crearon todo tipo de contenido para alimentar sus esperanzas. Los foros, las páginas de fans, los canales de YouTube, todos se llenaron de especulaciones, teorías y análisis sobre la posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y la verdad es que durante un tiempo parecía que las esperanzas estaban justificadas. La cercanía entre los actores, su complicidad, sus salidas fuera del set, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Se les veía juntos en eventos, en celebraciones, compartiendo momentos que alimentaban los rumores y encendían la imaginación de los fanáticos. Las revistas del corazón se llenaban de especulaciones, las noticias sobre su supuesto romance no paraban de circular, y los portales de noticias de espectáculos se mantenían al tanto de cada movimiento de los actores. CD.
Hacía que las miradas cómplices, los gestos de cariño y el tiempo que pasaban juntos fuera del trabajo eran una clara señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y eso se reflejaba en la pantalla, pero también en la vida real. Se notaba la confianza, la conexión y el cariño que se tenían, y eso alimentaba la esperanza de los fanáticos de que su amor trascendiera la ficción. Sin embargo, como sabemos, el amor, en la vida real, no siempre sigue el guión. Y aunque la conexión y la química eran innegables, la historia de Can y Demet no terminó en un final de cuento de hadas, al menos no en el sentido romántico que muchos esperaban. A pesar de la decepción de algunos, la vida continuó, y ambos actores siguieron su propio camino. La industria del entretenimiento es un mundo que exige mucho, y la fama y la popularidad conllevan una gran responsabilidad. Can Yaman, con su carisma y talento innatos, se convirtió en un fenómeno internacional. Su físico imponente, su sonrisa cautivadora y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes lo catapultaron a la fama en un abrir y cerrar de ojos. Tras el éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman emprendió una nueva etapa en su carrera. Viajó a Italia, donde protagonizó proyectos importantes y conquistó nuevos públicos. Su éxito fue innegable y su vida, como era de esperar, se convirtió en objeto de constante escrutinio por parte de los medios y los fans. Cada paso que daba, cada proyecto en el que se involucraba, cada relación que entablaba, era analizado con lupa. Y no solo eso, Can Yaman demostró ser un actor versátil y comprometido, dispuesto a asumir retos y a explorar diferentes géneros y personajes. Desde dramas románticos hasta thrillers de acción, Can Yaman ha demostrado su capacidad para adaptarse a cualquier papel y para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Siempre atento a sus proyectos, manteniendo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, y utilizando su plataforma para compartir mensajes positivos y promover causas sociales, Can Yaman se ha consolidado como una figura influyente y respetada en el mundo del espectáculo. Por su parte, Demet Özdemir continuó brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series, igualmente exitosas. Con su talento, su belleza y su encanto natural, Demet se ganó el cariño y la admiración de millones de personas. Demostró su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Demet Özdemir, además de ser una excelente actriz, ha demostrado ser una persona cercana, accesible y comprometida con su trabajo y con sus fans. Su encanto natural y su profesionalismo le abrieron las puertas a nuevos proyectos y a una legión de seguidores fieles que la adoran. Su capacidad para transmitir emociones, su dedicación a su trabajo y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Después del éxito de Pájaro Soñador, Demet Özdemir protagonizó otras series que también fueron un éxito, consolidando su carrera y demostrando su valía como actriz. Cada proyecto en el que participa es esperado con gran expectación por sus seguidores, quienes admiran su talento y su dedicación. Entonces, ¿qué pasó con los sueños de amor que se hicieron realidad? Pues aunque no se concretaron en una relación sentimental entre ellos, sus sueños individuales, profesionales y personales, sí se han materializado de manera espectacular. Ambos han encontrado el éxito, el reconocimiento y la felicidad, cada uno a su manera. Y eso, amigos, es una historia de amor, aunque diferente a la que muchos esperaban. La vida de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor puede tomar muchas formas diferentes. El amor romántico es solo una de ellas, y aunque es el que más nos emociona y nos hace soñar, no es el único que existe. El amor también se manifiesta en la amistad, en la colaboración profesional, en el apoyo mutuo, en la admiración y el respeto. Y aunque no hayan formado una pareja romántica, es innegable el cariño y el respeto que se tienen. Han demostrado ser profesionales, capaces de mantener una relación cordial y de apoyarse mutuamente en sus proyectos. Han trabajado juntos en proyectos posteriores, demostrando que la química que tenían en la pantalla era genuina y que su amistad perdura. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor, el éxito y la felicidad pueden tomar muchas formas diferentes. No siempre es como lo imaginamos, pero eso no significa que no sea real o valioso. Y aunque sus caminos románticos no se hayan unido, ambos han logrado cumplir sus sueños, cada uno a su manera, y eso, amigos, es un final feliz en sí mismo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la amistad y el respeto mutuo. Nos enseña que a veces, las relaciones más valiosas son aquellas que no se basan en el romance sino en la conexión humana, el apoyo y la admiración.
Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen siendo figuras muy importantes en el mundo de las telenovelas turcas. Cada uno ha cosechado éxitos por separado, demostrando su talento y consolidando sus carreras. Y aunque sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, su trabajo juntos en Pájaro Soñador siempre será recordado como una de las historias de amor más bonitas y exitosas de la televisión turca. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes también soñaban con que fueran pareja? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías, sus recuerdos de la serie y todo lo que se les ocurra. Me encantaría leerlos. Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.